Buenos días a todos. Queremos darles la bienvenida a esta segunda capacitación virtual. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Avicultura y de su Instituto Latinoamericano del Pollo, queremos darles la bienvenida a nuestra segunda charla. Esta charla está trabajada en el marco de una red de nutricionistas que tienen las gremiales de ALA y del ILP, que unen sus esfuerzos para irnos presentando material e información para todos los consumidores. Esta charla, como ustedes podrán ver, va a ser una continuación de nuestra primera charla que tuvimos el 6 de agosto, que fue los aspectos nutricionales de la carne de pollo, que nos la compartió. La charla fue dada por los compañeros del SINCAP de Argentina. En este momento vamos a tener nuestra segunda charla titulada ¿Has pensado en la salud de tus músculos, proteínas, actividad física y control de peso? Esta charla nos va a ser impartida gracias al apoyo de dos gremiales de la Asociación Latinoamericana. Una gremial va a ser CONAVE a través de la doctora Alegría Dávalos, que nos está apoyando con una de las presentaciones, y la otra gremial va a ser por Aves de El Salvador con la doctora Evelyn Córdoba. Ambas tienen una amplia experiencia en el tema de nutrición humana y el tema de nutrición en deportistas de alto desempeño. Queremos pedirles por favor que las preguntas que tengan nos las escriban en el chat, y después de las presentaciones vamos a leerlas y a responderlas. Les vamos a pedir que nos indiquen su nombre, el país de donde nos están acompañando y su pregunta respectiva. Dejaría entonces en este momento a la doctora Alegría Dávalos de CONAVE Ecuador, y después quedamos con la doctora Evelyn Córdoba de Aves. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, yo soy Alegría Dávalos, soy médica nutrióloga de Quito, Ecuador, y estoy aquí para hacer la presentación de la primera parte de esta charla que nos reúne en la tarde de hoy. Voy a empezar un poquito para ponernos en contexto en relación a lo que vamos a conversar el día de hoy, a compartirles mi pantalla. Pues el tema que nos trae es conocer si es que han pensado en su salud muscular. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues la proteína, la actividad física y desde luego el control de peso, que a muchas personas es una necesidad importante para el mantenimiento de su salud. Cuando hablamos de salud muscular, obviamente lo que más rápido nos viene a la mente puede ser una persona muy activa físicamente, pero tenemos que recordar que la salud muscular es fundamental desde las primeras etapas de vida hasta el envejecimiento. Pues vamos a empezar a ponernos en contexto en relación al tema que nos trae hoy acá. ¿Qué son los músculos? Cuando miramos esta imagen, nos damos cuenta que en verdad el cuerpo humano está compuesto de gran cantidad de musculatura. Esa musculatura puede llegar a ser más de 639 músculos que componen nuestro cuerpo. Muchos de ellos los vemos físicamente y otros ni siquiera sabemos que los tenemos ahí. A veces hay gente que dice, ahora que he empezado a hacer actividad física, empiezo a sentir algunos músculos que no sabía ni siquiera que los tenía. Pues estos músculos tienen una función muy importante. La función muscular del músculo esquelético, que es el que podemos controlar, es capaz de contraerse y de relajarse. Y eso le da una capacidad específica muy importante para nuestra salud, que vamos a ir viendo más adelante, cómo esto nos puede colaborar en nuestra salud, que tiene múltiples funciones. Los músculos tienen funciones importantísimas de protección de estructuras. Si pensamos en esa figura que estamos viendo en la imagen, vemos que, por ejemplo, en la pared abdominal, lo que protege nuestro sistema digestivo, nuestro hígado, intestinos, inclusive órganos que se encuentran en esa zona, la única pared protectora es la pared muscular. Entonces es fundamental mantenerlo en condiciones óptimas. También nos da tono y estabilidad. Pensemos desde las primeras etapas de la vida, cuando tenemos un bebé, esperamos que tenga soporte de cervical, que sujete bien su cabecita, eso significa tono. Posteriormente, cuando ya somos adultos, que tengamos un tono muscular suficiente que nos permita el balance, la estabilidad y el equilibrio, eso lo hace la masa muscular.
También funciones de desplazamiento, desde el gateo, la caminata, la actividad física, el día a día, es nuestro mecanismo de movimiento. Y movimiento no solo desplazamiento, también movimientos que están asociados a las articulaciones en las que se inserta este músculo. Entonces, como ven, wow, el músculo ha sido de verdad súper importante. Además nos da forma, la forma del cuerpo que buscamos, que obviamente lo importante es estar saludable, pero pensemos que más allá de eso también hay expectativas frente al espejo que pueden estar mejoradas si es que nuestra salud muscular y nuestra masa muscular es adecuada. Y generan calor. El músculo es un tejido metabólicamente activo. Entonces, lo que hace el músculo es que gasta calorías y también genera calor en nuestro cuerpo a través de esa cobertura que nos genera en todo el organismo. Han visto que el músculo va más allá de lo que pensábamos, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos que ver cómo está compuesta esa fibra muscular. La fibra muscular no es una sola, son múltiples y numerosas fibras que se extienden, como lo vemos en la figura, longitudinalmente para llegar a formar ese músculo que nosotros podemos ver o podemos palpar fácilmente. No es uno solo, son miles de fibras y todas ellas están en constante renovación. Vamos a hablar un poco acerca de eso, porque el músculo, a veces yo les doy el ejemplo, quizá algunos de ustedes sean mis pacientes, que es como un cable tensado, que tiene muchos cablecitos que lo forman. La idea es que todos esos estén correctamente adecuados en su sitio, cumpliendo su función, y si se rompen, se reparen. Así conseguimos que toda nuestra salud muscular sea óptima. Ahí es súper importante algo que les voy a decir. Óptima no significa igual que grande, que hipertrófica, que abundante. La salud muscular óptima quiere decir que es un músculo que funciona, que es fuerte, el músculo suficiente, el músculo adecuado para esa persona en esa condición, en esa edad, en ese género. No necesitamos que tengamos un músculo exageradamente grande, si eso a lo mejor no va con las características individuales de ese sujeto. Lo que sí necesitamos es que el músculo sea funcional. Ahora vamos a hablar de la proteína, que es ese otro subtítulo que teníamos ahí, ¿no? Que es el músculo. Ahora, ¿qué es la proteína? Pueden ver en la imagen una serpentina, que esa es como la imagen molecular de la proteína. La proteína es una cadena en realidad de aminoácidos. También para explicárselos fácilmente es como una pulsera de perlas o una pulsera de mullos, que lo llamamos aquí en Ecuador, que cada pepita constituye un aminoácido que de acuerdo a la codificación genética nos va dando qué proteína es. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo la idea es que recibimos esa proteína y él se encarga de decidir qué va a formar dentro de sus aminoácidos, los desarma, los intercambia, los recicla, los utiliza constantemente. Entonces, nuestro propio organismo decide en qué utilizar la proteína. ¿Dónde la encontramos? Pues la encontramos en alimentos de origen animal y en algunos alimentos de origen vegetal. Aquí viene un poco la diferencia en relación a la composición de proteínas. La composición de proteínas en las proteínas animales son proteínas completas, son proteínas que tienen los 9 aminoácidos esenciales. Son esenciales porque el cuerpo humano no los puede formar. El cuerpo humano tiene que importarlos de algún lado, que es la carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo, de marisco, de pescado, de huevo, para adquirir todos esos aminoácidos esenciales. En cambio, los alimentos de origen vegetal son proteínas incompletas que no tienen esos 9 aminoácidos esenciales en una sola versión de alimento. Ahí tenemos que jugar con combinaciones para conseguir que, haciendo esa mezcla ideal, podamos cumplir con el requerimiento. Pero, obviamente, la proteína es fundamental para la vida. Como les dije, nuestro cuerpo codifica proteínas, codifica muchas sustancias y no podríamos vivir sin proteínas. No podríamos llegar a tener una vida saludable sin la ingesta de proteínas, porque la proteína es materia prima. Son como
los bloques de Lego, también se los suelo explicar así, que van encajando perfectamente para formar algo, para formar en principio la pared celular, después los tejidos y después algo visible, ¿no? Pero es materia prima. Yo no puedo trabajar un organismo si no tengo la materia prima de la mejor calidad. Por eso insisto en que la alimentación tiene que ser de la mejor calidad posible. Al menos el 50% de nuestro peso, de nuestro organismo, está compuesto por proteínas. Entonces, fíjense, el otro 50% es agua, es una serie de tejidos. Así que, de verdad, así como no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin proteínas. Por lo tanto, el consumo adecuado de proteínas es crucial para la salud general, pero hoy por hoy el tema que nos trae es sobre todo la salud muscular. Y ahí es donde quiero que pongamos atención, porque nuestro músculo necesita estar lo mejor posible para tener un envejecimiento adecuado. ¿Cuál es la función de esa proteína como tal? Pues la proteína como tal, lo ven ahí, tiene un abanico de funciones. Función energética, sí, no es la principal función, pero es una función importante. La función energética quiere decir que sí que nos aporta calorías. Nos aporta 4 calorías por cada gramo de proteína. Pero la función estructural es aún más importante, porque lo decíamos, la célula está formada por una pared proteica, glicoproteica, y es fundamental para todas las células 100% de nuestro cuerpo. Es necesaria para el movimiento. Las proteínas son defensas ahora en esta época de pandemia. ¿Quién no quiere tener unas defensas óptimas? ¿Quién no quiere poder luchar contra cualquier contagio? Si es que me llego a contagiar, luchar contra una enfermedad bien llevada y ante una evolución adecuada de dicha enfermedad. Las proteínas son defensas. Forman anticuerpos, forman células de defensa. También forman hormonas. Hablamos tanto de las hormonas tiroideas, de las hormonas reproductivas, de la insulina, de muchas hormonas reguladoras, que son muchísimas, pues son en base de proteínas. Son reguladoras también, porque ahí entran las enzimas. En el proceso digestivo, pensemos, pues, me como un pedazo de pan, y para digerirlo yo tengo que utilizar una proteína que es la amilasa. Entonces, esa proteína está producida por el páncreas. Es una enzima que me ayuda a digerir un carbohidrato. Entonces, las proteínas tienen que ver en todo, interfieren en todo. También son de transporte, transportan sustancias, transportan oxígeno. La hemoglobina es una proteína transportadora de oxígeno. También son transportadoras de desecho. La creatinina, por ejemplo, es transportada por sustancias proteicas. El colesterol es transportada por lipoproteínas. Entonces ya ven, en verdad va más allá de el pensamiento que solo tiene que ver con el músculo. La proteína tiene que ver con toda la salud en general. Y bueno, ahora lo que nos trae acá es específicamente el músculo. ¿Cómo alimentar al músculo? Ya todos habrán regresado a ver esas dos imágenes. Primero, esa imagen de ese pollo asado delicioso que para esta hora aquí en Ecuador, que es hora, si es que no han comido o estarán comiendo, pues les provocará esto. Y también vemos la diferencia de lo que sucede abajo, ese mito que nos dejó los años 80, Rocky Balboa, etcétera, del huevo crudo. Pues eso definitivamente no se debe hacer. La proteína, en el caso de proteína animal, debe consumirse, por ejemplo, el pollo o el huevo, obviamente cocinada. Debe centrarse en ser humano en comer alimentos proteicos, comida real, que nos ayude a recuperarnos y que nos ayude a contribuir a la salud muscular y desde luego los que buscan hipertrofia. Ya Evelyn nos va a hablar más específicamente de la salud deportiva vinculada a la proteína. Pero debemos saber que la proteína no está en un suplemento. A veces pensamos en eso, ¿no? Hay que consumir proteína y la gente gira literalmente hacia un envase que tiene un polvo ahí que se puede mezclar. No, hay que consumir proteína de comida real, de la que tenemos en la naturaleza y que además la sinergia de los componentes, la interacción de esos componentes son definitivamente lo que nos permite que esa proteína sea efectiva y sea bien utilizada por nuestro cuerpo.
Bueno, el balance entre síntesis proteica y degradación. Esto es súper importante porque cada vez que nosotros comemos, se produce un efecto, y sobre todo si comemos proteína, se produce un efecto en el cuerpo, en el que se genera síntesis. Síntesis significa crear, construir masa muscular. Pero también se está produciendo una degradación de aquello que les mostraba yo en las fibras musculares, que se rompen, que se pierden y que se degenera el músculo. Entonces pasan las dos cosas mientras como. Por supuesto, pasa un poco más la síntesis que la degradación. Y posteriormente, a medida que avanzamos en el tiempo, en el ayuno, cuando yo dejo de comer, también hay síntesis y también hay degradación. Por supuesto, hay menos síntesis que degradación porque no estoy con materia prima efectiva, no tengo efectivo, no tengo cash para formar tejidos de ese rato. Pero aquí todos vemos esta diferencia en la figura. Vemos un deltoides, un bíceps, un tríceps, los músculos del brazo, que son facilitos de reconocer y no queremos ser la figura que tiene el músculo perdido, que tiene el músculo adelgazado. Queremos ser la figura del músculo fuerte y para eso definitivamente la actividad física y nuestra alimentación adecuada son fundamentales. Si es que no se llegan a cubrir adecuadamente los requerimientos de proteína en una alimentación, nuestro cuerpo va a ir a recurrir a la reserva, a la bodega de oro, que son los músculos, para reparar y formar tejido nuevo. A corto plazo puede que eso no marque una gran diferencia, pero a largo plazo va a haber una pérdida de masa muscular. Entonces, por eso es muy importante que garanticemos el aporte de proteína en nuestra alimentación todos los días, para no tener que echar mano de las reservas. Ahora, ¿cuándo alimentar al músculo? Este es el timing de las proteínas o es el temporizador de las proteínas. Esto es súper importante y a la gente esto le llama muchísimo la atención, pues se han hecho muchos estudios respecto al momento en el que se debe comer, así es que es correcto las 5 comidas al día o si es que solo se come 2 o 3 o 1. Bueno, pues se ha visto que idealmente nosotros, una persona estándar, digamos, no hablemos en este momento de un deportista de alto rendimiento, pero una persona estándar que hace actividad física de mantenimiento, que tiene una vida en la que tiene que hacer otras cosas, que no solo se dedica a la actividad física, deberíamos comer aproximadamente cada 3 a 4 horas y en cada toma incluir algo de proteína. En cada toma quiere decir que en el desayuno yo debo comer proteína. Les doy ejemplo, huevo, lácteos. En la media mañana debo comer proteína, por ejemplo, lácteos o algo de proteína vegetal. En el almuerzo tengo que comer proteína y especialmente tiene que ser una cantidad mayor. Las carnes de aves, por ejemplo, estupenda fuente de proteína. A la media tarde debería incluir un snack proteico y en la noche no olvidarme de la proteína. Ahí se han hecho algunos estudios acerca de la proteína antes de dormir. La verdad es que no es que hay que volver a comer proteína en la recena, pero si es que una persona, por ejemplo, tiene un gasto energético alto y necesita una ingesta nocturna posterior a la cena, podría otra vez volver a comer proteína. Entonces, sí, podemos comer nuestras dosis de proteína constantemente a lo largo del día. No hace falta que sea solo en una comida. El timing de proteínas también está muy asociado a la actividad física, que eso lo van a ver más adelante con Evelyn, porque además tiene relación con el preentrenamiento y con el postentrenamiento, que es muy importante, así que no se despeguen porque lo vamos a seguir escuchando a continuación. Comida real. Como les dije anteriormente, pensar en proteínas no tiene que ver nada más con pensar en suplementos. De hecho, suplementos son como lo último. Lo ideal es comer comida real, algo así tan apetecible, tan bien combinado, tan fácil de hacer, porque en verdad nuestros países latinoamericanos tienen la dicha de poder tener muchos recursos naturales y de poder tener excelente calidad en nuestras proteínas de origen animal, excelente calidad y cuidados en las producciones avícolas. Entonces consumamos lo nuestro, consumamos esta proteína, comida real de buena calidad. ¿Cuánto? El cuánto importa mucho, porque no todo es para todos.
Obviamente el cálculo ideal sería poder medir gramos de proteína por kilogramo de peso de masa muscular en cada persona. Pues eso tiene como que una variabilidad muy amplia. Puede empezar de 0,8 gramos de proteína hasta 2 gramos de proteína, pero ojo que eso debe ser catalogado por su especialista, por su nutricionista, su nutriólogo, porque no podemos hacer todo one size fits all, no existe. Todo debe ser personalizado. Para darles una idea de cuánto tiene un alimento de proteína, pues les muestro el ejemplo de la palma de la mano, considerando una palma de mano pequeña como la mía, y un filete de pollo, de pechuga de pollo, de 100 gramos. 100 gramos de pollo nos varía entre 17 a 22. 22 la pechuga, 17 diferentes presas. Esto lo conversábamos ayer con Dolores de Argentina, que ellos han hecho un análisis increíble en relación a la carne de aves. Entonces, ese es el consenso. En ese valor tiene la carne de aves frente a la proteína. Es una alternativa estupenda, es una alternativa versátil, económica, se puede consumir todos los días y que a la final es muy saludable. ¿Cómo nos ayuda la proteína en el control de peso? Bueno, la proteína es muy importante cuando intentamos perder grasa, porque si es que yo no le doy a mi cuerpo la suficiente cantidad de proteína, obviamente asociado con un balance energético, es decir, con una restricción de calorías, mi cuerpo puede empezar a perder cualquier cosa. Y dentro de lo que pierde de peso, podría perder masa muscular. Más adelante voy a contarles acerca de la composición corporal porque es muy importante saber cuánto de lo que uno pesa es músculo y no lo es también. Se corre el riesgo de perder músculo si es que se sigue una dieta muy baja en calorías en la que no hay un balance proteico adecuado. ¿Qué sucede? Sucede un balance negativo. Es decir, tengo más degradación, o sea, pierdo masa muscular y eso no me va a ayudar porque además no es ganar salud. La idea de perder peso es ganar salud. Si es que yo pierdo músculo, pierdo también salud. Por eso, si no existe un consumo adecuado de alimentos ricos en proteína, podríamos tener una merma muscular. Si es que yo como todas mis proteínas, se puede alcanzar un peso adecuado, una composición corporal excelente y obviamente tener una musculatura suficiente para que cumpla con todas las funciones para lo que lo necesito. La saciación es un proceso muy importante de señales de regulación. La proteína aquí es top en temas de saciación. Es muy importante porque es un macronutriente que genera mucha sensación de llenura y así evitamos el picoteo. Entonces esto también tiene que ver con el control de peso. Si es que yo ya como lo que me toca comer y me quedé lleno, no voy a estar buscando en una hora otra vez algo de comer. Por eso es que se tiene que comer la proteína en las comidas, todas como lo mencioné, pero sobre todo en las comidas principales, para que no tengamos hambre recurrente y obviamente eso no contribuya a un aporte innecesario de calorías que luego no me lleven a mi objetivo de mantener un peso y una composición corporal saludable. Aquí ven esta imagen que salta a la vista las diferencias en una persona de una composición corporal adecuada y una persona de una composición corporal alta en grasa. Pues aquí vemos que obviamente los recursos que reciben son completamente diferentes. En el caso del exceso de peso y grasa, tiene comidas rápidas, exceso de grasa, carbohidratos blancos, azúcares, y no aparece nada de actividad física. En el caso de la cara B de la moneda, vemos una persona que come proteína de buena calidad, proteína magra, come sus vegetales, come frutas, fibra, hace actividad física, pero es que de eso se trata. Se trata de comer, pero comer lo bueno, en la cantidad que me corresponde y mantener una actividad física que vaya de la mano con mis objetivos. Y para eso, la prescripción adecuada del ejercicio. El ejercicio es medicina y debe ser prescrito como tal por un especialista. La composición corporal, que es súper importante, les traje aquí un ejemplo de dos sujetos de la misma altura y el mismo peso y el mismo índice de masa corporal, pero que igualmente salta a la vista que no están igual, ¿no?
el índice de masa corporal básicamente ya no se usa para individuos, se usa para poblaciones, como para dar una idea en general, pero para el análisis de una persona no es suficiente. Para eso necesitamos saber la composición corporal, saber de qué está hecho el cuerpo. El conocer por dentro nuestro organismo, nuestras proporciones, aporta valiosa información para un diagnóstico y una evaluación posterior de la persona, y con eso pues obviamente trataremos de llevar al sujeto a cumplir sus metas. Permite medir índices de salud, esto lo habrán visto en relación a la edad metabólica, al estado fisiológico, al estado de fitness, a la calidad y cantidad muscular. Hay muchísima información en composición corporal y obviamente cuando ya determinamos esto en una persona, nos ayuda a establecer las estrategias de alimentación y de actividad física para alcanzarla, encontrar su mejor estado de salud. La salud va a ser siempre lo más importante. Nuestra composición corporal va cambiando con los años, sí, la forma del cuerpo cambia, la masa muscular está destinada a perderse y aumenta el tejido graso y el tejido conectivo. Entonces, por eso, para que no nos pase, vemos esta imagen en la que podemos ver que con el tiempo ese músculo se va perdiendo, pero depende de nosotros que eso no llegue a llamarse sarcopenia, que es una enfermedad catalogada como una pérdida de masa muscular que afecta directamente a la salud de la persona. Estadísticas mundiales se las he puesto ahí, 30 millones de personas están subdiagnosticadas, 88% de aquellas personas mayores de 55 años ya tienen riesgo de sarcopenia. Hay 18 millones de personas diagnosticadas en el mundo de sarcopenia y todo esto es prevenible con una alimentación y actividad física. Es reversible con lo mismo y es curable con lo mismo. No dejemos que nos pase. Para llevarnos a casa, un mensaje muy importante es que una alimentación suficiente en proteínas es fundamental para mantener una adecuada salud muscular. Y también, desde luego, que necesitamos verificar que nuestra proteína sea la suficiente. En calidad, en cantidad y en el timing, en el momento en el que lo consumimos. Esos dos mensajes que no se les olviden porque es fundamental para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber compartido estos minutos conmigo. Muchas gracias, doctora Alegría. Queremos agradecerle pues por esta presentación y recordarle a todas las personas que nos están siguiendo que pueden hacer alguna pregunta a la doctora Alegría Dávalos, ya sea por el chat del Zoom o el chat de Facebook. Vamos a esperar las preguntas al final. A continuación vamos a pasar con la presentación de la doctora Evelyn Córdoba y quedamos con la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxwell. Muchas gracias, Alegría. Me hubiera gustado ser tu alumna. Magistral explicación de todo esto que es el músculo. Comparto con ustedes entonces este material que hemos preparado con mucha expectativa, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes un poco de todo este trabajo que venimos haciendo desde ya hace varios años. Después de haber hablado de esta ciencia básica, de la fisiología que implica el músculo en nuestro cuerpo, de sus funciones y la importancia que tiene para la salud, pues hoy hablemos de comida. ¿Cómo es que le damos de comer al músculo? Y tratando de hacer un poquito de continuidad con lo último que habló Alegría, yo quisiera presentarles este caso real de un paciente. Esto es la comparación de los datos en el periodo de un año. Si ustedes pueden ver, en enero de 2018, este paciente tenía el 45% de grasa dentro del cuerpo. O sea, casi la mitad de su peso era grasa y solamente el 20% era masa muscular. Esta persona decidió hacer un cambio en su estilo de vida, se convirtió en una persona físicamente activa, claro, con
adaptándolo a su capacidad, comenzó caminando y al cabo de un año, en enero de 2019, él tenía el 15% de grasa y ya había logrado un 44% de su masa muscular. Quiero decirles que esta persona sigue en control conmigo, ha mantenido las condiciones. Ahora es una persona que quiere prepararse para hacer una media maratón, que es correr 21 kilómetros. Este año pues ya no se pudo, ¿verdad? Pero lo va a hacer para el próximo año y él fácil corre 10 kilómetros en 45 minutos. O sea, es un avance increíble. Este otro gráfico nos muestra el proceso. Miren cómo este pico, voy a poner el puntero láser para que se vea mejor. Este pico es el peso de la grasa, que en ese momento era 105.9 libras. Y estaba más arriba que el peso del músculo. Y como él fue bajando hasta, igual es el proceso de un año, hasta 23.6 libras. O sea, si hacemos cuenta, son un poquito más de 80 libras las que esta persona perdió de grasa. Estos son cálculos hechos a base de mediciones antropométricas con criterio Isaac. Y podemos ver cómo esto muestra esos cambios que pueden irse teniendo en el músculo, que pueden irse teniendo en la composición del peso. ¿Y cómo se hace eso? Pues entonces, lógicamente, tenemos que estimular al músculo, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos aumentar la masa muscular, y muchas personas tienen objetivo cuando inician un plan de alimentación y de entrenamiento, pero este proceso se da por una hipertrofia, así se llama el proceso, hipertrofia. Eso quiere decir aumento del tamaño de la célula, hipertrofia de células musculares. ¿Y cómo se da esto? Con el estímulo del ejercicio. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo físico, así sea caminar, así sea correr, así sea levantar pesas, cualquier tipo de ejercicio, pues ejercemos cierta intensidad que se refiere al esfuerzo, ¿verdad? Yo puedo trabajar baja intensidad caminando, pero puedo trabajar alta intensidad corriendo. También tiene que ver la duración del ejercicio, del esfuerzo. Puedo hacer un entreno corto tipo CrossFit de media hora, a hacer un entreno de fondo para correr una maratón de 2 horas quizás. Duración o volumen también se le llama. Pero también necesitamos descanso. Eso es parte del entrenamiento. Cuando nosotros hacemos un estímulo, intervienen dentro de nuestra fisiología muscular muchas hormonas, muchas sustancias que llegan a trabajar sobre ese músculo. Se involucra la testosterona, la hormona de crecimiento, ciertas catecolaminas, el cortisol. Eso en base a la carga de esfuerzo que hacemos, de la carga del ejercicio. Entonces lo que se pretende es aplicar una carga adecuada al músculo para buscar ese aumento de acuerdo al objetivo, que es diferente para todos. Puede ser que un físico-culturista quiera agrandar el músculo considerablemente, pero es diferente al aumento de masa muscular que requiere, por ejemplo, un nadador o que requiere un corredor de maratón. Es diferente, hay que establecer ese objetivo. Entonces la carga debe ser adecuada al músculo y, por supuesto, manejada por un profesional del ejercicio. ¿Qué hace esa carga adecuada al músculo? Produce una lesión, lesiona el tejido muscular. ¿Y cómo es eso? Sí, cada esfuerzo físico que hacemos genera una microlesión al músculo. Ahí es donde vienen todas estas sustancias y todo este sistema fisiológico del cuerpo de adaptación y empiezan a recuperar. Vienen todas las hormonas que estábamos viendo y todas estas sustancias satélite a actuar sobre aquel músculo, a repararlo, y eso es lo que genera la hipertrofia muscular. Esto es un proceso grande, ¿verdad? Un proceso que nuestro músculo hace sin que nosotros nos demos cuenta. Ahora, hay ciertos determinantes del desarrollo de la masa muscular.
La genética, por ejemplo, es uno de ellos, ¿verdad? Hay personas que tienen esa diseño de fábrica, les digo yo, en el que quizás solo hacen poco ejercicio y muy fácilmente aumentan masa muscular, y hay otros que les cuesta mucho más. Entonces hay que tener claro qué tipo de genética hemos heredado. También en la activación del sistema nervioso, por supuesto, la edad, el sexo, los hombres pues tienen una mayor capacidad de aumento de masa muscular, las hormonas intervienen y la nutrición, por supuesto, que lo que vamos a hablar, asociado al entrenamiento. Entonces, ¿qué tenemos que comer para ganar masa muscular? Miren, el primer paso es comer más calorías. O sea, una persona que quiere aumentar masa muscular debe comer más. Así de sencillo. ¿Qué es lo que debe comer más? Entonces eso vamos a ver ahorita. Mire el primer punto de lo que habla. Debe de comer más carbohidratos. Consumir suficientes carbohidratos. ¿Por qué? Parece paradójico esto que dice aquí. Los carbohidratos son los nutrientes más importantes para perder grasa y ganar músculo. ¿Cómo es eso de que para perder grasa y ganar músculo? Pues los carbohidratos son los que generan el paso, es como el switch que nos lleva hacia la reacción en la que nuestros músculos utilizan como combustible las grasas. Ciertos esfuerzos físicos, ¿verdad? Pero son ellos también los que le van a generar el aumento al músculo, nos van a dar la energía para el ejercicio. Todos sabemos que cada vez que nosotros comemos carbohidratos y comemos para generar reservas de carbohidratos que se llaman glucógeno, también acumulamos agua. Cada gramo de glucógeno guarda 3 gramos de agua, aproximado, 2.7 más o menos gramos de agua. O sea, cuando nosotros comemos carbohidratos, aumentamos de peso de agua. ¿Y eso es bueno? Sí, eso es necesario. Claro que debe ser dentro de un análisis adecuado y un aporte adecuado de carbohidratos para que ese aumento sea el adecuado. Por eso es que cuando muchas personas ahora se van con estas nuevas tendencias de la nutrición y estas dietas nuevas, dieta keto y todo esto, y de repente no comen carbohidratos y le dan al cuerpo algún carbohidrato, porque qué difícil es no comer carbohidratos, díganme si no es así. Y se aumentan de peso considerablemente, entonces hasta le llaman rebote. No, es que el cuerpo se está defendiendo de ese desequilibrio. Así que la primera atención que tenemos que poner al tipo de calorías que vamos a dar extra es de los carbohidratos, porque son los que me van a dar la energía para el ejercicio. Y entonces también le ponemos atención a las proteínas, a comer más proteínas. El ejercicio y esa carga al músculo aumenta el requerimiento de nutrientes y por consiguiente los de proteínas que van a ir a recuperar esa masa muscular. Por supuesto, hay que preferir proteínas bajas en grasa, ¿verdad? Para ir controlando con el porcentaje de grasa corporal. Ahora, Alegría nos decía de comer comida de verdad, comida natural. Y aquí hay una muestra de eso. Mire, este es un ejemplo. Es el requerimiento de proteínas de un deportista de 80 kilos. Un deportista de fuerza, porque le vamos a dar 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, que es la forma en la que los nutricionistas que trabajamos con atletas calculamos los requerimientos, se relaciona con el peso corporal. 2 gramos por kilogramo de peso, pesa 80 kilos, entonces estamos hablando de 160 gramos de proteínas. Le vamos a poner en su menú distribuido en el día 2 tazas de leche o yogur que me aportan 16 gramos, unas 12 onzas de pollo o atún o carne que también lo distribuimos en el día, eso me aporta 84 gramos, 2 huevos me aportan 14, 2 onzas de queso, requesón, que es la proteína de leche cuajada, ese es un tipo de lácteo, 14. 14 porciones de cereales me dan 28 gramos de proteínas, 2 tazas de verduras me dan 4 gramos de proteínas y sumamos y me da 160. ¿Con qué? Con comida natural. O sea, es fácil llenar el requerimiento de proteínas con comida. Ese presupuesto que calculo de proteínas en la dieta de mi paciente, de mi deportista, lo lleno
fácil con comida. Si este atleta quiere tomar algún suplemento, hay que analizar la utilización. No es que no se pueda. Lo que pasa es que ese suplemento, la cantidad de proteínas que le provea, debe estar dentro del presupuesto de calorías que hemos calculado para él. No debemos dar extra, porque el extra, acuérdense que las calorías de exceso pues se van a convertir en grasa adentro del cuerpo. A veces puede ser conveniente por cuestiones de practicidad, porque la persona quizás anda en la calle, porque el horario de comida pues no le pega, ¿verdad? Poder considerar el uso de un suplemento a base de proteínas. El cuarto paso para aumentar la masa muscular: consuma proteínas de alta calidad. Y aquí pues tenemos las proteínas por excelencia: el huevo, el pollo, el suero de leche, que pues aquí en nuestro país le llamamos requesón. Las proteínas vegetales combinadas podemos también utilizarlas. Las personas vegetarianas pueden tener un aumento de masa muscular. Sí, sí se puede, ¿verdad? Hay que hacer un cálculo adecuado y la sugerencia siempre es que busquen un profesional para que les ayude a hacer ese balance y poder también tener un aporte extra de algunos suplementos vitamínicos y minerales para cubrir lo que no le están dando las proteínas vegetales. Entonces, proteínas de alta calidad dentro de esto. Y una cosa importante, ya Alegría nos lo mencionó, como el timing de las proteínas, que es el poder cronometrar las proteínas, distribuirlas en el día. Esa cantidad de proteínas, aquellos 160 gramos que vimos en el ejemplo, ¿cómo las voy a distribuir en el día? Se van incluyendo cantidades en cada tiempo de comida, y los tiempos de comida incluyen las pequeñas meriendas o refrigerios, ¿verdad? Porque esto facilita que en nuestra sangre siempre se mantenga cierto nivel de aminoácidos que van siempre a estar ayudando al desarrollo de la masa muscular. Otra cosa importante es que hay que comer con frecuencia. ¿Quiere aumentar masa muscular? Debe comer con frecuencia, y eso permite que haya un mayor aporte de alimentos porque hay más tiempo de comida. Cuando yo me dispuse y tomé la decisión de entrenar para correr media maratón hace unos años, me topé con la dificultad de tener que comer más y no me cabía. Entonces, este punto es importante porque eso le permite a uno cubrir el requerimiento de calorías cuando el estómago no tiene más espacio. Entonces, hay que organizarnos en los horarios, hay que sugerirle, hay que saber qué hace el deportista en su día, dónde come, si lleva la comida, si le toca comprarla, para poder darle recomendaciones adecuadas y poder también adecuarlas a su horario de entrenamiento, a su horario de trabajo, a su horario de estudio. Quizás ahora que la mayoría está en casa todavía, están estudiando en casa, muchos trabajando en casa, y es quizás un poco más fácil cubrirla. Lo que pasa es que se nos ha pasado un poco la mano y algunos no han aumentado masa muscular porque no han hecho el ejercicio adecuado, y lo que ha sucedido es que han aumentado grasa. Este punto es bien importante. Cuando hablamos de repartir las proteínas en el día y hacer varios tiempos de comida, pues también viene este mensaje: no se salte comidas. Una persona que quiera aumentar la masa muscular debe respetar los tiempos de comida. Perdemos la oportunidad de consumir energía, de darle esos nutrientes al músculo para que el músculo se vaya recuperando y siga creciendo. Entonces, no se puede no comer. Hay que educar mucho, hay que animar al cambio de hábitos para que la persona no se salte comida. Es muy importante el desayuno, que es el que pues justamente muchos dejan de hacer. Otra cosa importante, comer en el momento adecuado. Esto tiene también que ver con el timing o con el cronometraje de la alimentación. ¿Por qué? Porque sí se sugiere que inmediatamente después del ejercicio comamos algo que genere una adecuada recuperación. A esto es lo que en algún momento se escucha o se le ha llamado la ventana metabólica o la ventana anabólica, porque ese momento está el músculo como recién
estimulado y está como hambriento y le damos después del ejercicio y ese momento, eso es la recuperación adecuada. Se sugiere que sea una comida que lleve proteínas entre 10 a 20 gramos por lo menos y también que aporte carbohidratos. Por ejemplo, puede ser un vaso de leche, un vaso grande de leche, unas 12 a 16 onzas de leche puede ser en ese momento. Se puede comer, por ejemplo, una fruta, puede comerse unos 2 huevos duros, o puede ser el tiempo de comida. Aquí es que muchos utilizan también los suplementos. Pues si es lo más práctico en ese momento y la persona se le facilita, se puede sugerir y se contabiliza dentro de su presupuesto de calorías, como lo mencionamos anteriormente. Importante planificar. Esto es sumamente importante en la adecuada planificación, organización de la comida. Cuando nosotros armamos los tiempos de comida, se debe de planificar qué voy a hacer. Si por ejemplo le toca trabajar en la calle, tiene que saber dónde va a comer, dónde va a comprar, si se va a tener que llevar su comida. Entonces hay que sentarse a planificar y ayudarle a nuestro paciente, a nuestro deportista, que pueda utilizar todas estas estrategias que nosotros podemos darle. A mí me encanta, por ejemplo, trabajé mucho tiempo con físico-culturistas y me gusta mucho la forma en cómo se tratan, son sumamente disciplinados. Y si usted le revisa su mochila, ¿verdad? Su alpina o como se llame, la maleta que andan siempre con ellos, llevan comida, está llena de comida porque ellos planifican. Y muchos que trabajan en gimnasios y que entran a trabajar a las 5 de la mañana, salen de su casa ya con la comida lista para todo el día, porque no comen en la calle. Son sumamente disciplinados. Mis respetos para estos atletas. Otro punto importante que hay que tener en cuenta para el aumento de la masa muscular, para darle el adecuado tratamiento a la masa muscular, es la hidratación, ¿verdad? Hay que hidratarse en el momento adecuado. Sabemos que tenemos que tomar, ¿cuánto es el número mágico? Son 8 vasos al día, son 2 litros de agua al día, pero eso es para asegurar las pérdidas que normalmente tenemos a través de orina, de heces y de la respiración. O sea, no incluyen el sudor. Entonces, es importante hacerle ver al atleta que debe de llegar hidratado al momento de su entrenamiento y que debe de recuperar los líquidos perdidos durante el entrenamiento. Y si la persona suda mucho, ¿de dónde sale ese sudor? Sale del músculo, sale de la sangre, sale del agua que está dentro de nuestro cuerpo. El mayor porcentaje está en la sangre y en los músculos. Entonces, hay que reponerle al cuerpo ese líquido perdido, que no solamente es agua, tiene también electrolitos, y ahí es donde se justifica la utilización de un rehidratante deportivo, que es una categoría de bebidas que están diseñadas para absorberse durante el ejercicio y para aportar lo que en ese momento necesita el cuerpo. Hay otras bebidas que muchos utilizan que no son diseñadas para eso, pero tenemos que hacerle ver y hacer énfasis en la ciencia, ¿verdad? Enseñar a respetar lo que la ciencia nos dice. Entonces, hidratarnos en el momento adecuado es sumamente importante. Otra cosa importante es que hay que controlar y ajustar, o sea, hay que medir. La persona no se puede dejar llevar, ¿verdad? Igual puede ser que tenga una báscula en su casa, pero es importante ir midiendo, importante medir el porcentaje de grasa, medir el aumento de la masa muscular, hacer cambios en la alimentación, y a eso se refiere este punto, control y ajuste de las calorías, de las fuentes de calorías, para ir cumpliendo el objetivo. Y hay que ser constante en el entrenamiento y en la dieta. El aumento de la masa muscular se va a dar de una manera lenta, a algunos les es un poco más fácil que a otros, ¿verdad? Puede llevar años alcanzar una meta establecida. A mí me encanta escuchar hablar a la medalla de oro de los Juegos Panamericanos del año pasado, 2019. Yo lo conocí a él delgado y pues fue a ganar la medalla de oro de físico-culturismo en Lima.
él requirió años, más de 10 años de llegar al punto en el que está. Está ahorita preparándose para un mundial. Tuvo el año pasado también un muy buen desempeño, pero él tuvo constancia y un objetivo, ¿verdad? Trabajar hacia ese objetivo. Mucho cuidado con las celebraciones, ¿verdad? Muchos pacientes le dicen a uno, mire, el de lunes a viernes, bien. Ay, el fin de semana, ese es el fin de semana catabólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se levantan tarde, no desayunan, consumen alcohol, comen menos o porque se fueron a tomar o porque pues se durmieron, hay incremento del gasto quizás porque se fueron a una excursión, qué sé yo, o duermen menos y se desvelan. Hay una alteración en los ciclos biológicos, en los biorritmos. Entonces, no es coherente esto, ¿verdad? Entonces hay que enseñarles a tener un fin de semana, pues sí, de celebración, pero dentro del equilibrio. Y que sepa la persona que dentro de este proceso debe de respetar hasta los fines de semana. Y luego establecer metas, ¿verdad? Y si tiene metas claras y quizás son metas de competencia, pues entonces aquí es donde empezamos a tachar algunas cosas, ¿verdad? No se puede saltar comida, no puede consumir alcohol, no puede desvelarse y tantas las recomendaciones que podemos dar para poder lograr este objetivo. Bueno, esto es lo que yo tenía para ustedes. Importante entonces el aumento de la masa muscular a través de pasos a seguir, de un orden a seguir, de un aporte adecuado de proteínas, de un estímulo adecuado al músculo y de esa constancia y perseverancia en el entrenamiento y en la dieta. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Evelyn, por esta presentación muy buena. Y tenemos 3 preguntas. Tenemos una pregunta de Olga Bravo. Doctora Dávalos, en este escenario inusual del 2020, ¿podría brindarnos alguna recomendación de ejercicios o movimientos para prevenir la sarcopenia? Esa es la primera. Tenemos otra pregunta de Laura Cajamarca. Doctora Dávalos, ¿la sarcopenia puede ser reversible en una persona que su edad es de más de 80 años? Y una última pregunta libre. ¿Qué tipo de Olga Bravo nuevamente pregunta, ¿qué tipo de carbohidratos serían los sugeridos para acompañar en el proceso de prevención de la sarcopenia? Ok, bueno, gracias por las preguntas. Voy a contestar las 2 primeras y le voy a dejar la última a Evelyn. Bueno, primero que nada, la actividad física es, como lo decía anteriormente, así como es la alimentación, las medicinas, etcétera, debe ser prescrita adecuadamente por alguien capacitado. Si es que nosotros, por la situación actual, no tenemos oportunidad de salir, una evaluación deportológica o hacerlo de esa manera, pues hay que empezar con el acondicionamiento físico. El acondicionamiento físico es un proceso adaptativo a la actividad física en la que, de acuerdo a mi condición actual, soy capaz de ir incrementando progresivamente la actividad física en tiempo, en tiempo de duración, en velocidad, en intensidad, en resistencia, en una serie de factores que tienen que ver con ella, pero por decirlo, fácilmente empezar haciendo una caminata que puede ser dentro de casa, puede ser en el patio, puede ser en la calle de su casa, obviamente tomando todas las medidas de seguridad, haciendo una caminata, haciendo algo de actividad física y sumarle a esto algo de fuerza muscular. No hay que tenerle miedo al ejercicio de fuerza, no hay que tenerle miedo si es que es bien hecho con una técnica apropiada, previniendo lesiones y cargando el peso adecuado para mi condición. Pues hay personas que se quedaron haciendo gimnasio hasta marzo y que eran súper fuertes y conseguían hacer cargas de actividad física muy grandes, pero no lo han hecho en los últimos meses. No empiece como se quedó, empiece de cero como que nunca hubiera hecho nada. Despacio, progresivo y sumando ejercicio cardiovascular moderado y ejercicio de fuerza. Así también es importante el reposo y el descanso. No hace falta hacerlo 7 días de la semana. Hay que darle tiempo al músculo para que se recupere y variar los grupos musculares también ayuda mucho para que esa ruptura que mencionábamos anteriormente
que normalmente va a pasar, tenga tiempo de repararse. La otra pregunta era si es que en una persona de más de 80 años la sarcopenia es reversible. Puede ser reversible, puede ser progresivamente reversible. A veces 100 gramos de masa muscular ya es un éxito, 500 gramos de masa muscular es increíble, 1 kilo de masa muscular recuperada es una inmensidad, y sobre todo en personas, adultos mayores, cada gramo cuenta. Y todo eso no lo podemos dejar al abandono. A veces los adultos mayores pierden la sensación de gusto, tienen dificultades de masticación y en deglución, pierden el estímulo del hambre. Pues hay que organizar, como lo decía Belén también, planificar, esta es una de las reglas más importantes, y planificarle las comidas a esa persona para que sepamos qué comer en cada caso, qué comer en cada situación. Si es que nos toca echar manos de algún suplemento, cuidado con las comorbilidades, cuidado si ese paciente tiene un problema hepático renal, de presión arterial, de glucosa, etcétera. Tiene que ser bien evaluado, pero sí es recuperable. Tenía el micrófono cerrado. La pregunta era qué tipo de carbohidratos para acompañar en el proceso de prevención de la sarcopenia. Bueno, mucho cuidado porque para prevenir la sarcopenia lo primero que tenemos que hacer es estímulo del músculo, ¿verdad? Hay que hacer actividad física. No es negociable eso. Tiene que hacer actividad física. Lógicamente, una actividad física adaptada a su capacidad, ¿verdad? Y podemos trabajarla de manera diferente. Es importante la asesoría de un profesional. Ahora, dependiendo de cuánta actividad física va a ser y cuál es la capacidad corporal, porque yo tengo pacientes que tienen 60 años corredores de maratón y tengo un paciente de 70 que se hace 100 kilómetros de bicicleta el fin de semana. Entonces sus capacidades son atletas, pues, pero puedo tener un paciente de 60 años que le cueste caminar, que nunca ha hecho ejercicio. Entonces ahí es donde venimos a hacer el equilibrio del cuánto carbohidrato le vamos a poner de acuerdo al gasto de energía que tiene. Para eso se tiene que hacer un cálculo de calorías importante, la asesoría de un profesional, que un profesional le asesore cuánto es. Eso se hace en base a fórmulas, hay que conocer el peso de la persona, hay que conocer pues la edad, hay que evaluar su masa muscular, ¿verdad? Y ver el tipo de ejercicio que se le va a poner a la persona. Espero haber contestado. Sí, muchas gracias, doctora Evelyn. Tenemos 2 preguntas más. Sandra Guajes, primero, felicita a ambas por sus presentaciones y nos pregunta, ¿podrían indicar la diferencia en la distribución porcentual de macronutrientes para pérdida de peso, porcentaje de grasa versus aumento de la masa muscular? Y Alexandra también pregunta, ¿qué tipo de carbohidratos son los más recomendables para jugadores de alto rendimiento? Sería, gracias. Ok. Quizá, no sé si querés abonar algo a la pregunta de Sandra, me reservo la última yo, Alegría. Estoy conectando el audio. Estaba buscando la pregunta de Sandra para leerla, pero no la encuentro específicamente para poder contestársela, pero no la encuentro en el chat. Bueno, ¿querés te contesto primero la otra en lo que la ves? Dale. Dice Alexandra, ¿qué tipo de carbohidratos son los más recomendables para jugadores de alto rendimiento? Mire, jugadores de alto rendimiento son en metabolismos sumamente eficientes, así que es como tienen como mucha libertad. Claro que debemos de asegurar un adecuado porcentaje de carbohidratos complejos, ¿verdad? En relación a los carbohidratos simples, a los azúcares, aporten mucho de frutas y vegetales que nos aportan también carbohidratos y asegurar también el índice glicémico del carbohidrato dependiendo del momento en que lo vamos a recomendar. Sabemos que inmediatamente antes y durante usamos alto índice glicémico y vamos bajando el índice glicémico conforme vayamos planificando las horas. La pregunta de Sandra la tengo a la vista. Era la diferencia en la distribución porcentual de macronutrientes para pérdida de peso, porcentaje de grasa versus aumento de masa muscular.
Me la acaba de compartir Maxwell por mensaje porque no la encontraba en el chat. Bueno, es importantísimo que las personas sepan que además, para conseguir una reducción de porcentaje de grasa y aumento de masa muscular, sí hay un abanico amplio de dietas, hay un abanico amplio de opciones que están a la vista y que además nos aparecen todos los días en los mensajes, en las redes sociales y en todas partes. Lo más importante de esto es tener una restricción calórica. O sea, nadie va a perder grasa si es que no entra en un proceso de restricción calórica. ¿Qué es lo que necesitamos tener cuidado en el balance? Que es justamente la pregunta que nos hace Sandra, que necesitamos incluir carbohidratos, necesitamos incluir una proporción de carbohidratos adecuada. En una norma general se calcula alrededor de un 50% de carbohidratos, un 20% de proteínas, un 30% de grasas, que puede irse modificando de acuerdo a las características individuales de cada sujeto y también no todo es para todos, no existe un one size fits all, se pueden hacer aproximaciones específicas para cada sujeto para alcanzar también, digamos, el equilibrio, porque puede que en una primera instancia perder grasa pueda resultar más fácil, pero quizá nos vamos llevando algo de masa muscular en el camino y eso no es lo ideal. Hay que sobreevaluar constantemente a las personas para poder hacer reajustes y quizá en un momento, en un mes podemos tener un balance, en otro mes tenemos que modificar la proporción y así ir progresivamente consiguiendo el objetivo de esa persona. Y obviamente el peso es importante, pero recuerden que el balance y la proporción entre grasa y músculo finalmente será lo que nos lleve a la salud integral de esa persona. Yo quisiera abonar también a esa respuesta y es que ya como hablando de números concretos, pues Alegría mencionó 50% de carbohidratos, pero podemos hablar de margen. Sabemos que arriba de 50 es para un gasto alto, ¿verdad? Arriba de 50% de carbohidratos cuando tenemos atletas y en el, por ejemplo, precompetencia, un maratonista, pues podemos subir hasta 70, 80% de carbohidratos. Pero si estamos en un periodo, eso depende del tipo de entrenamiento y del tipo de actividad física, de muchísimos factores. Podemos estar ante un momento en el que la demanda de carbohidratos no es tan alta y donde hay momentos o días, ahora se trabaja y se habla de la periodización de carbohidratos y podemos trabajar un microciclos semanales donde trabajamos días de 30% carbohidratos hasta días de 50% carbohidratos. Entonces jugamos un poquito. No solamente con un total de calorías, o sea, no trabajamos, los atletas no los trabajamos con las mismas calorías todos los días. Hay periodización. Y hay también cambios de porcentajes y de aporte de la fuente de calorías. Puedo en algún momento subir proteínas, bajar carbohidratos, que eso pues es lo que se hace. Se calcula y en nutrición deportiva trabajamos gramos por kilogramo de peso y quiero decirles que esta misma criterio utilizo con mis pacientes que no son deportistas y trabajamos, por ejemplo, un poquito más arriba de 1.2 gramos por kilogramo de peso de proteínas cuando queremos bajar de peso, cuando queremos quemar la grasa y un aporte de carbohidratos de un mínimo de 3 gramos por kilo de peso, que es bastante poco. Pero pues eso depende del peso de la persona y por supuesto del peso meta que queramos lograr y ese peso meta un poco negociable porque el aporte de calorías totales a veces dicen, no, mire, eso es muy poquito, ¿verdad? Comparado con lo que usualmente come. Entonces ahí vamos jugando y haciendo el análisis individual de cada persona. Espero que haya quedado contestada la pregunta, Sandra. Muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional. Ángela Kimura pregunta, ¿debe existir una carga de hidratos de carbono precompetencia? ¿De qué tipo y cuánto? Ok, la respuesta es sí debe existir una carga de carbohidratos, pero dependiendo del deporte. Yo necesito carga de carbohidratos si voy a correr una maratón. Pero un atleta que tiene una competencia que compite por categoría de peso,
no necesita hacer una carga de carbohidratos. ¿Por qué? Porque siempre trabajan al límite, ¿verdad? Ya al día de la competencia, todavía con unos gramos arriba, y si le doy carbohidratos lo voy a hacer subir de peso. Entonces ahí no doy carga. Ahí se maneja un poquito diferente. ¿De qué depende la carga de carbohidratos? Depende del deporte y de la prueba que vaya a hacer y de la distancia que vaya a correr. Ahora, no solamente acuérdense que vamos a trabajar cargas para competencia, las cargas se trabajan también para entrenamientos. Si hay fluctuaciones en las cargas de entrenamiento en volumen e intensidad, también trabajamos cargas de carbohidratos para esos arriba o abajo de las cargas para los tipos de entrenamiento. A eso es lo que llamamos periodización. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Dolores Fernández de CEPA. Si una persona busca tanto un descenso de masa grasa como un aumento de masa muscular, ¿debe hacerse en etapas? Es una pregunta muy frecuente. Comenta. Bueno, sí, es una pregunta muy frecuente, Dolores. Gracias por esa pregunta. Yo creo que a todos nos pasa cuando tenemos frente a nuestro escritorio a un paciente que quiere conseguir las dos cosas de golpe. A ver, todo depende. Hay personas que tienen una capacidad distinta, una capacidad metabólica, y normalmente yo suelo decir que los hombres jóvenes están premiados con esta capacidad. Siempre nos llevan la delantera, y si es que uno adelante tiene un paciente masculino de menor de 35 años, ese paciente va a ser capaz de conseguir ese objetivo quizá con mucha más facilidad. Todo obvio depende de su estado metabólico, de su estado endocrino, etcétera. Pues la idea es poder conseguir a la par una reducción de grasa y un mantenimiento de masa muscular. Digamos mantenimiento. Posteriormente podemos trabajar en una hipertrofia o en un crecimiento de la masa muscular, pero conseguir perder la grasa y crecer al mismo tiempo el músculo, obviamente tiene que ser muy bien ajustado y puede resultar difícil, porque como lo vimos en las presentaciones, para ganar músculo hay que comer. Obviamente hay que comer de todo, hay que comer hidratos de carbono, hay que comer proteínas, incluir cierta proporción de grasa y definitivamente trabajar la musculatura con actividad física. No es tan fácil en todos los pacientes conseguir este mismo resultado al tiempo. Habrá personas que sean capaces de conseguirlo, pero no todos. Entonces podemos hacerlo por fases. En la primera fase conseguir perder la mayor proporción de grasa que nos lleve al objetivo y sostener el músculo. Posteriormente, trabajar para la hipertrofia muscular con modificaciones en la proporción de macros en la alimentación y con modificaciones en la actividad física en el entrenamiento. Evelyn, si quieres aportar algo más. Sí, solo quisiera agregar que ya tú pues dijiste toda la base, pero sí es importante el control y ajuste, ¿verdad? Es el monitoreo, la medición del aumento de cómo va bajando la grasa y aumentando el músculo. Yo, Evelyn, prefiero hacer ese monitoreo en base a la antropometría. Me da más certeza de que estoy midiendo porque soy yo la que mido, ¿verdad? Sí utilizo impedancia bioeléctrica y cruzo datos, pues, pero si yo quiero ir viendo en detalle qué está pasando, prefiero 1000 veces medir por antropometría y ahí ir calculando y viendo qué es lo que va pasando. Me permite ser un poquito más detallista también con el aporte de calorías, el porcentaje o los gramos de proteína por kilo de peso y los gramos de carbohidrato por kilo de peso. Pero sí se debe de llevar un control justo, eso es bien importante. Hay que medir para saber qué está pasando. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Facebook que nos están mandando. Dicen, Lucy Díaz, ¿el peso tiene que estar de acuerdo a la altura de la persona? Eso nos pregunta Lucy. Contesto yo primero. La respuesta es sí, pero depende. A ver, el concepto de peso ideal lo determina la estatura, ¿verdad? Y si vamos a trabajar en base a ese concepto, pues qué bien. Pero déjeme decirle que en personas físicamente activas, donde tenemos esa tendencia a generar aumento de masa muscular, muchas veces tenemos personas con exceso de peso,
pero con un peso saludable. Entonces el concepto de peso saludable es más importante utilizarlo en personas físicamente activas, porque no trabaja en base al peso para la estatura, sino a la composición del peso. Si es un exceso de peso con un adecuado porcentaje de grasa, no hay ningún problema, a eso se le llama peso saludable. Pues yo voy a aportar una cosa que también es súper importante, que hay aquellas personas que pueden ser obesos ocultos. La obesidad oculta, que la hemos visto seguramente, sorprende al paciente al que se la hemos diagnosticado, porque esa persona toda la vida se ha subido a su balanza y siempre ha tenido un peso con un índice de masa corporal menor a 24 inclusive, menor a 24.9. Entra en todas las tablas y se siente cómodo. Pero el momento que miramos más allá de qué está hecho ese sujeto, podemos encontrar cantidades de grasa visceral importantes y de grasa subcutánea y poca masa muscular. Y es una persona que visualmente va por la calle y nadie pensaría que tiene obesidad, pero es una obesidad oculta por una alteración en la composición corporal. Así que no nos fiemos totalmente del peso. Ok, creo que no tenemos más preguntas y nos queda agradecerle a ambas doctoras por la presentación que nos dieron, agradecerle a todos los que nos acompañaron, agradecerle a las gremiales CONAVE y AVES por habernos apoyado con la presencia de ustedes, y estamos invitándolos a todos para nuestra próxima y tercera charla que esperamos vamos a comunicarles en nuestras redes sociales. Les decimos que si tienen alguna pregunta, no duden en contactar a las redes sociales del ILP. Nos pueden encontrar en internet, en Facebook y en Instagram. Estamos a la orden para lo que deseen contactar sobre esta charla o la anterior inclusive, o cualquier información que requieran sobre el tema nutricional de la carne de pollo. Muchas gracias, Evelyn, y muchas gracias, Alegría. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias y saludos desde El Salvador. Luego. Chao.